En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su primera parte, la profesión de la fe, segunda sesión, la profesión de la fe cristiana, capítulo segundo, creo en Jesucristo, Hijo único de Dios, artículo cuarto, Jesucristo padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Párrafo segundo, Jesús murió crucificado. Estamos ahora en el tercer apartado, donde el Catecismo dedicará 12 números, del número 606 al 618, a desarrollar el tema que tiene como título Cristo se ofreció a su Padre por nuestros pecados. El día de hoy vamos a profundizar en dos de estos números, el 606 y el 607, donde veremos cómo toda la vida de Cristo es ofrenda al Padre. Número 606 del Catecismo dice: el Hijo de Dios, bajado del cielo, no para hacer su voluntad, sino la del Padre que le ha enviado. Al entrar en este mundo dice: he aquí que vengo para hacer, oh Dios, tu voluntad. En virtud de esta voluntad somos santificados, merced a la oblación de una vez para siempre del cuerpo de Jesucristo. Desde el primer instante de su encarnación, el Hijo acepta el designio divino de salvación de su misión redentora. Mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y llevar a cabo su obra. El sacrificio de Jesús por los pecados del mundo entero es la expresión de su comunión de amor con el Padre. El Padre me ama porque yo doy mi vida. El Padre ha de saber que amo al Padre y que obro según el Padre me ha ordenado. Número 607 del Catecismo dice: este deseo de aceptar el designio de amor redentor de su Padre anima toda la vida de Jesús, porque su pasión redentora es la razón de ser de su encarnación. Padre, líbrame de esta hora. Pero si he llegado a esta hora para esto, el cáliz que me ha dado el Padre, ¿no lo he de beber? Y todavía en la cruz, antes de que todo esté cumplido, dice: tengo sed. Dos números preciosos que nos presenta el Catecismo de la Iglesia Católica en esta mañana, queridos amigos. Nos unimos a lo que en la catequesis de ayer afirmábamos. Ayer hablábamos de que la primera dimensión de la redención es la dimensión descendiente, es decir, el Padre, el que con su iniciativa gratuita de amor nos da al Hijo y nos lo da como un don de amor para nosotros. Antes que nada, el sacrificio de Jesús en la cruz es un don de Dios Padre. Hay también una dimensión ascendente, que es la respuesta. Cristo es dado por el Padre, pero Cristo mismo es el que se ofrece al Padre en favor nuestro, en reparación, en expiación. Cuando los católicos celebramos la liturgia de la Eucaristía, vemos esas dos dimensiones integradas. Hay partes dentro de la liturgia eucarística que resaltan la dimensión descendente. Por ejemplo, cuando se invoca al Espíritu Santo para que descienda sobre este pan y este vino y los transforme en cuerpo y sangre de Jesús. Pedimos a Dios que nos dé al Hijo por obra del Espíritu Santo. En otros momentos se remarca la dimensión descendiente. Cuando decimos, por ejemplo, por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Todopoderoso.
Ahí está remarcada esta dimensión ascendiente. Nos unimos en Cristo para ofrecer al Padre todas nuestras obras. Dimensión descendiente, dimensión ascendiente. Nuestra participación en la redención no es solamente pasiva, queridos amigos, sino que se convierte en una respuesta nuestra a ese amor de Dios Padre. En el mismo sentido, es en el momento de las ofrendas, durante la celebración eucarística, durante la misa, cuando ofrecemos el sacrificio de Cristo y la entrega de Dios a su Hijo. Queda plenamente cumplida. Jesús hace todo lo que a Él le corresponde. Y nosotros nos unimos al sacrificio de Cristo. Cuando el sacerdote mezcla el vino con esa gotita de agua, esa pequeña gota de agua que se añade ahí en el cáliz, es nuestra participación en el sacrificio de Cristo. En la misma liturgia se significa, y en las Sagradas Escrituras se significan estas dos dimensiones tan importantes. La dimensión descendente, el Padre da a su Hijo por amor a nosotros, y la dimensión ascendente, Cristo como hombre que es, responde al amor de Dios Padre y todos nosotros unidos en Cristo. Por lo tanto, queridos amigos, Dios da el primer paso, pero busca la correspondencia del hombre. Jesús llevó a cabo la sustitución en el siervo doliente, el siervo de Yahvé, que se dio a sí mismo como expiación. Cuando llevó encima suyo los pecados de muchos, a quienes justificará y cuyas penas soportará. Esto es muy interesante, muy importante y mucho que agradecerle a Jesús. Jesús reparará nuestras faltas. Jesús satisface al Padre por nuestros pecados. Esta es la preciosa doctrina de la Iglesia Católica que vino siendo enseñada desde el Concilio de Trento. La expiación, que es un concepto que a veces ha sido entendido mal por el mundo protestante, pero el cual es un término bíblico que hay que interpretarlo bien. En el Antiguo Testamento no se podía entender la expiación en el sentido de que Dios necesite de algo. Dios en su naturaleza no carece de nada, por lo tanto no le podemos ofrecer algo que le falte. Dios, si acepta un sacrificio por parte de los hombres, es porque nos ama. El hombre quiere reparar en Dios la ofensa que el pecado le ha causado. No porque Dios necesite algo lo va a aceptar, sino porque nos ama. La clave de todo esto es que el pecado afecta misteriosamente a Dios en su persona. De ahí que se usa esta expresión de expiación. Pero en el Antiguo Testamento se avanza poco a poco en la concepción de lo que es esa expiación, de lo que es el pecado. En los primeros libros de la Revelación, el concepto de pecado es bastante frío, es bastante lejano. Es como una falta, como una falla, como un rito no bien cumplido. El concepto de pecado era más bien exterior, un fallo a un precepto mandado por Dios. Según va avanzando la Sagrada Escritura, la concepción de pecado se torna mucho más personal. Jeremías 2:20. Oh tú, que rompiste desde siempre el yugo, y sacudiendo las coyundas decías,
no serviré. Tú, que sobre todo otero prominente y bajo todo árbol frondoso estabas yaciendo prostituta. Jeremías utiliza la imagen de la prostituta para compararla a la infidelidad de Israel. Por tanto, vemos cómo poco a poco hay una evolución del concepto de pecado hacia un pecado mucho más personal, no solamente hacia una simple falla, donde la esencia del pecado consiste en un amor no correspondido, no tanto en la transgresión de un rito o en un fallo o en un defecto, sino que el pecado va a consistir en un amor no correspondido que Dios me dio, que Dios me ofreció y que yo como hombre rechacé. A partir de ahí, queridos amigos, es cuando comprendemos que Cristo ofreció, en respuesta al amor de Dios Padre hacia nosotros y que nosotros rechazamos, Cristo ofreció un sacrificio por la expiación de nuestros pecados, por nuestras infidelidades, por nuestras faltas de correspondencia al amor de Dios. El Antiguo Testamento usa una doble imagen para expresar el pecado como ofensa a Dios. Una es la del adulterio y la segunda es la imagen del hijo que abandona al padre. Oseas 11, 3, 4. Cuando Israel era niño, yo le amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más lo llamaba, más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban, y a los ídolos ofrecían incienso. Yo enseñé a Efraín a caminar, tomándole por los brazos, pero ellos no conocieron que yo cuidaba de ellos. Con cuerdas humanas los atraía, con lazos de amor, y era para ellos como los que alzan a un niño contra su mejilla. Me inclinaba hacia él y le daba de comer. El profeta Oseas manifiesta la relación de Dios con su pueblo como la de un padre con su hijo, y ese hijo no le agradece y rechaza de su padre ese cariño inmenso de traerle a su mejilla, de inclinarle hacia él y de darle de comer. Entender lo que es el pecado es entender en qué consiste el sacrificio de Cristo. Es curioso, queridos amigos, que en nuestra cultura se acepte sin reservas que Dios goza con la conversión del pecador. Y por otra parte, no se termina de aceptar que el pecado le afecta a Dios, que el pecado le hace sufrir a Dios. Si el pecado no le hiciera sufrir a Dios, no podríamos entender por qué Dios se goza cuando el Hijo retorna a Él. Si se goza cuando retorna, significa que se entristece y sufre cuando el Hijo se va. El padre de la parábola se goza porque su hijo volvió a casa, porque antes había sufrido mientras el hijo no estaba. Esas imágenes que las hemos catalogado de infantiles muchas veces, ¿no? Las de las espinas que se clavan en el corazón de Cristo por nuestros pecados. Esas imágenes no son infantiles. Porque si no entendemos esto, no entendemos las parábolas de la misericordia del Nuevo Testamento, en las que el Padre se alegra por el retorno del Hijo pródigo, o la del buen pastor Jesús, que se alegra y hace una fiesta porque ha reunido a su rebaño. Luego, si se alegra, es porque antes estaba triste. Y esto no son solo metáforas, queridos amigos, o formas de hablar. Son imágenes bíblicas, palabra de Dios revelada, que expresa una realidad.
Y esa realidad es que a Dios le afecta mi pecado. Es un gran misterio. Dios, al comprometerse con nosotros, al ser Padre nuestro, se ha hecho por amor vulnerable. Ya sabemos, ¿no?, que Dios es infinito, que Dios es todopoderoso, que Dios es omnisciente, sí. Que nosotros realmente no podemos quitarle nada, tampoco añadirle nada. Es decir, la naturaleza de Dios no es afectada por el pecado del hombre. Pero en cierto sentido, cuando uno peca, a Dios, que no se le hace daño, ¿eh?, le afecta, en cierto sentido. Ahora bien, el gran afectado con mi pecado soy yo mismo. El gran daño que mi pecado hace es en primero a mí mismo. Por ejemplo, cuando una persona blasfema o cuando alguien desprecia la Santa Eucaristía, la Santa Misa, a Dios no le quita nada que tú vayas o no vayas. Cuando alguien tira una piedra contra Dios, a quien verdaderamente le cae la piedra es a sí mismo, en su propia cabeza, no a Dios. A Dios no le afecta eso, pero en cierto sentido sí que le entristece nuestra falta de amor hacia Él. Hay otro sentido importante, queridos amigos, que tenemos que rescatar, y es el sentido afectivo. Si Dios ha querido comprometerse con nosotros, si Dios es nuestro Padre, si Dios ha querido unir su destino de amor al nuestro, entonces Dios ha decidido hacerse vulnerable, y por tanto es como nos atrevemos a decir que a Dios le afecta en cierta manera nuestra respuesta, nuestra falta de amor, como también le afecta nuestro amor, le afecta en buen término. No se puede ser padre sin que le afecte lo que el hijo le responda. No se puede ser padre. Si uno es padre, sufre por los hijos. Y es imposible amar sin sufrir. Efectivamente, volvemos y decimos, queridos amigos, no le quitamos nada a Dios. Efectivamente, nosotros no le ponemos ni le quitamos nada a Dios, pero afectivamente sí que le quitamos. Esa es la esencia del pecado. El amor de Dios que no es correspondido. Y por eso nos atrevemos a decir que nuestro pecado hace sufrir a Dios, hace sufrir a Cristo. Así entenderemos por qué en el Antiguo Testamento los profetas estaban continuamente intentando corregir al pueblo de Israel de un ritualismo vacío, de la tendencia que existía a ofrecer unos sacrificios expiatorios que no conllevaban una conversión interior, que no era solamente llegar y ofrecer ritualmente los corderos sacrificados y todo lo que se sacrificaba en el templo, que lo que se necesitaba era una conversión interior, no un mero ritualismo exterior. Porque si el pecado es una falta de amor y ofreces un sacrificio y tu corazón continúa igual, así, separado de Dios totalmente, ese acto de rito que has hecho externamente no sirve para nada. Malaquías 1:11. Llegará un sacrificio perfecto que será agradable a los ojos de Dios y reparará. El sacrificio de Cristo es este. Ese es el verdadero sacrificio.
ese sacrificio va a expiar el daño que le hemos hecho a Dios por nuestra falta de amor. En el Nuevo Testamento, en la parábola del Hijo Pródigo, encontramos que el pecado afecta personalmente al Padre. El Padre se entristece cuando el Hijo se va y el Padre se alegra al recibir nuevamente al Hijo que retorna. Todo esto está corrigiendo una imagen que hoy día, queridos amigos, se nos presenta y se nos va extendiendo en nuestra cultura. Hoy día se nos está presentando la imagen impersonal de Dios. Es la imagen del Dios deísta. El deísmo nos presenta un Dios secularizado, que sin llegar a negar la existencia de ese Dios, muchas personas hoy día nos dicen, bueno, pues eso de que Dios existe yo no sé, pero algo habrá por ahí que ha creado el mundo, ¿no? Y la gente va por ahí afirmando que hay un principio divino, hay una especie de energía perdida en el universo que ha creado todo, que ahí está. Pero es algo suficientemente impersonal. Esa imagen para que ese Dios o ese algo, pues realmente no le afecta a mi pecado. Y a estas personas hay que decirles que Dios no es algo. Dios es alguien. Es más, Dios no solo es alguien, Dios es Padre. Y al Padre sí que le importa lo que el Hijo haga. ¿Por qué? Porque te ama. Así que cuando uno piensa que sí, que hay por allá una energía en el universo que creó todo, deje de decir cosas que no tienen sentido. No hay energías, llame a las cosas como son. El que creó todo lo que vemos se llama Dios. Es que somos muy originales nosotros con estos nuevos inventos, ¿no? De originales no tienes nada. Dios es desde siempre, por siempre. De original no tienes nada. Lo que tienes que poner es mucho cuidado de por tus inventos estar alejándote de tu Creador. Te vas alejando tanto hasta el punto que te das cuenta que ya no estás creyendo ni siquiera en Él. Y que confundes a Dios con una energía. El concepto de pecado está en referencia a la imagen que tengamos de Dios. Este mundo secularizado tiene una imagen de Dios lo suficientemente lejana. A Dios se le manda tan lejos de nuestro universo como para que no le afecte nada de nuestro pecado. Y esta imagen, queridos amigos, de un Dios lejano es completamente falsa. Fijémonos bien, queridos amigos, Aristóteles, mucho antes de Jesucristo, en el libro Ética a Nicómaco, se plantea el problema de la amistad entre el hombre y Dios. Y fíjate, Aristóteles la pregunta que hace: ¿es posible que el hombre tenga amistad con Dios? Y Aristóteles responde: es imposible. Porque para que haya amistad, es preciso que haya una cierta igualdad. Y entre Dios y el hombre hay tal abismo que hace que la amistad sea imposible. Esta respuesta que Aristóteles da a esa pregunta es muy inteligente. Pero lo que Aristóteles no imaginaba 400 años antes de Jesús es que esa distancia tan grande que hay entre Dios y el hombre
Dios mismo la iba a recorrer en la encarnación de su Hijo Jesucristo, creando una igualdad, haciendo que nosotros fuéramos hijos de Dios en Jesucristo y pudiéramos llamar a Dios Padre, y Él nos iba a llamar hijos. Esto no lo sabía Aristóteles. Si lo hubiera sabido, esa no hubiera sido su respuesta. Pero es una respuesta muy inteligente ante una pregunta importantísima. ¿Es posible que el hombre tenga amistad con Dios? Hoy sí, sí es posible, por el don de la encarnación de Jesucristo. Dios me llama hijo y yo le llamo padre. Ahí sí que hay una cierta igualdad. Por lo tanto, hay una amistad y amor, un amor de correspondencia, donde a uno le afecta lo que haga el otro. La caridad, el amor, no solo afecta al amor que Dios nos ha tenido, también el que nosotros le hemos tenido a Dios. Hay un texto que tiene Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica que puede iluminar un poquito esto que estamos diciendo. Dice Santo Tomás, la caridad significa no solo amor a Dios, sino cierta amistad con Él. Lo cual añade al amor la correspondencia. Precioso esto. El que vive en la caridad permanece en Dios y Dios en él. Fiel es Dios, por quien habéis sido llamados a participar del don de su Hijo. Pero esta comunicación del hombre con Dios, que consiste en cierto trato familiar con Él, comienza aquí, en la vida presente, por la vida de gracia, y culminará en la vida futura por la gloria. Juan 4:16. Y nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene, y hemos creído en Él. Dios es amor, y quien permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él. Es decir, aquí hay una amistad entre Dios y el hombre, que recorrió primero Dios cuando vino a nuestro encuentro. Nuestro Dios no es un Dios impasible. Dios se ha hecho vulnerable a nuestros pecados, al amarnos, al querernos. Él ha tomado libremente la decisión de amar. Y cuando uno toma libremente la decisión de amar, está asumiendo la consecuencia de poder sufrir por ese amor. De hecho, hay personas entre nosotros que por no sufrir renuncian a amar. Luego terminan sufriendo más. Pero hay personas que por no sufrir renuncian a amar y no aman nada. Lo que le duele a Dios es que el pecado del hombre impide la consumación de su amor. Que el hombre haya decidido no confiar en Él, no amarle. Eso sí le duele a Dios. Cristo en la cruz va a corresponder al amor del Padre, por iniciativa misma, Y ahí está la dimensión descendiente y ascendiente del amor. Podemos decir también, queridos amigos, que Jesucristo es el hijo ideal de la parábola del hijo pródigo. Sería el hijo mayor ideal que tenía que haber sido y no lo fue. El hijo mayor de la parábola, que viendo a su padre triste, porque el hijo menor se ha marchado, Cristo es el hijo que ese hijo mayor de la parábola debió haber sido. Cristo es el hijo que intenta reparar el corazón del padre y le dice: Padre, yo quiero que no estés triste.
Yo quiero darte un sí en vez de mi hermano. Quiero corresponderte con una respuesta de amor. Es más, Padre, envíame a buscar al hijo menor. Yo voy a ir allá donde está él. Yo recorreré esos caminos. Pasaré todo tipo de peligros y no descansaré. No volveré a casa contigo hasta que no traiga a mi hermano menor conmigo. Qué cosa más preciosa. Esa debió haber sido la actitud del hijo mayor de la parábola. Cristo está reparando el corazón del Padre. Y esto significa que el corazón de Cristo satisface el corazón del Padre. Y Cristo efectivamente fue a buscar a su hermano menor. El Padre ya no quería sacrificios de toros y de carneros. Es Cristo quien dice: heme aquí que vengo a hacer tu voluntad. Hebreos 10, 6, 7. Por eso, al entrar en este mundo dice: sacrificio y oblación no quisiste, pero me has formado un cuerpo. Holocaustos y sacrificios por el pecado no te agradan. Entonces dije: he aquí que vengo, pues de mí está escrito en el rollo del libro, a hacer, oh Dios, tu voluntad. Fijémonos cómo dice primero sacrificios, oblaciones, holocaustos. Pero el pecado no te agrada. Cosas todas estas ofrecidas conforme a la ley ya no te agradan. Y entonces añade: he aquí que vengo a hacer tu voluntad. Deroga lo primero para establecer lo segundo, hacer la voluntad del Padre. Y en virtud de esta voluntad somos santificados. Merced a la oblación de una vez para siempre del cuerpo de Jesucristo. El sacrificio entonces es aceptado por el Padre. Y ahora sí, queridos amigos, nosotros ya podemos ofrecer sacrificios unidos al de Cristo con pleno sentido. Ahora es la ofrenda ascendente. Ahora sí que tiene sentido, porque la respuesta de Cristo ha sido aceptada por el Padre. Fijémonos cómo en la última parte del número 605 de este número del catecismo que hemos leído, dice: Cristo entregó su vida en rescate por muchos. Este último término no es un término restrictivo. Opone el conjunto de la humanidad a la única persona del Redentor que se entrega para salvarla. Y la Iglesia, siguiendo a los apóstoles, enseña que Cristo ha muerto por todos los hombres sin excepción alguna. No hay, ni hubo, ni habrá hombre alguno por quien no haya padecido Cristo. Esto es muy, pero muy hermoso. Algunos interpretaron esa palabra muchos en el sentido restrictivo. Si la entregó por muchos, no la entregó por todos, por ejemplo. Eso es una interpretación incorrecta. Más bien, una forma de expresión semítica, propia de ese lenguaje que hace referencia a que no es una entrega particular de uno, sino que es una entrega múltiple. Contrapone el uno a los muchos. Y a lo largo de la historia de la Iglesia, ha habido momentos en los que se ha tenido que enfrentar ciertas herejías para contestar todo esto. Estas herejías eran las herejías predeterminacionistas, que afirmaban que Cristo se entregó únicamente por los que se iban a salvar, mientras que por los que se iban a condenar, Cristo no se entregó. Y eso es un error. Y la Iglesia tuvo que responder y salir a la defensa de esta herejía. Y fue
en el concilio de Quierzy, en Francia, en el siglo IX, en el año 853, donde la Iglesia contesta a esta herejía de una manera muy hermosa. Y dice la Iglesia: Dios Todopoderoso quiere que todos los hombres se salven, sin excepción. Aunque de hecho no todos se salven. Ahora bien, el que algunos se salven es don de Dios que salva, y el que algunos se pierdan es merecimiento del que se pierde. No se puede reprochar a Dios una supuesta predeterminación por su parte hacia la salvación o hacia la condenación. El que se salva es por gracia de Dios, y el que se condena es por culpa de su propio pecado, no porque Dios no le haya dado la gracia para salvarse. Más claro no puede hablarse. Y esto fue una respuesta en el siglo IX, año 853, queridos amigos. Después de la reforma protestante de Lutero, uno de sus seguidores, Calvino, volvió a caer en la misma herejía de este predeterminacionismo. Esta herejía, en el fondo, tenía una razón de ser, ¿no?, que es la herejía de intentar evitar ese sufrimiento de Dios por nuestros pecados. Nos cuesta mucho afirmar que Dios haya querido que alguien se salve y que nosotros hayamos rechazado esa salvación. Cuesta entenderlo. Nos cuesta entender que Dios puede sufrir como un padre cuando el hijo rechaza lo que el padre le ofrece. Que de ahí nace ese predeterminacionismo de creer que Dios no quiere que todo se salve. Pero eso es un error, eso no es así. Dios quería y quiere que todos se salven y sufre mucho cuando ve que sus hijos escogen el camino de la perdición. Es tan grande este misterio, queridos amigos, que el hombre se ha buscado esta especie de subterfugio, de inventarse una herejía de que Cristo no se había entregado por todos. Es tan grande el misterio que Dios no solo nos muestra su amor en sus dones, sino a veces en su sufrimiento. Si no vemos en Cristo el amor del Padre sufriendo, no comprenderemos nunca ese misterio de amor. Por tanto, como conclusión, queridos amigos, de todo esto que hemos dicho, ¿no?, debemos vivir especialmente en la Eucaristía, el momento en que la Iglesia, en la patena de ese sacerdote, en ese altar, ofrece el sacrificio de Cristo al Padre al decir: por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente. Esa es la respuesta. Esa es la ofrenda perfecta al amor del Padre. Nosotros, unidos a Cristo en esa ofrenda de la Eucaristía, estamos reparando y respondiendo al amor del Padre, siendo corredentores con Cristo, completando en nosotros lo que le falta a la pasión de Cristo.